Muy bien, un saludo a todos. Estamos con la profesora doctora María Rosa Fernández Sánchez. Ella es profesora de la Universidad de Extremadura en España, perdón, en la sede de Cáceres, ¿sí? Y también colabora en la Universidad Andina Simón Bolívar, especialmente en varios programas de posgrado en educación, con énfasis en educación y tecnologías de la información y comunicación. Rosa, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, ¿qué tal por allá? Bueno, Encantada de saludar a todo el mundo. muy bien, estupendo, Rosa. Bien, el área de educación está preparando el segundo Congreso Internacional de la Innovación y la Tecnología en la Educación, donde Rosa es una de las conferencistas internacionales invitadas a este evento. Rosa, quiero preguntarte en primer lugar, eh, ¿cómo ves hoy en día esa situación de la educación luego de los momentos más difíciles que vivimos en pandemia? Y pensando a lo mejor que ya estamos saliendo de la pandemia, ¿qué afectaciones, qué cambios, qué transformaciones o qué resistencias todavía hay en torno a estos procesos en educación? Bueno, Jorge, es una pregunta compleja, ¿no? Porque creo que todo lo que ha pasado, pues no solo ha afectado a una sola dimensión, e incluso podríamos decir que por niveles educativos la cuestión es tremendamente diversa, ¿no? E incluso en diferentes, si nos centramos un poco en la parte universitaria, creo que bueno, la pandemia desde luego removió un poco los cimientos, especialmente de la educación presencial. Ya un poco se han analizado en muchas investigaciones todo lo que sucedió durante este proceso, ¿no? Esa adaptación a la virtualidad, pero sí que creo que actualmente que estamos saliendo efectivamente de esta pandemia y hemos tenido una vuelta pues en las universidades que se consideraban eminentemente presenciales, pues a eso, a la presencialidad física, digámoslo así, sí que estoy notando que quizá no se están incorporando todas las cuestiones que vimos positivas en época de pandemia, ¿no? Desde luego, en un estudio que realicé precisamente en época de pandemia, observé cómo a nivel internacional había una tendencia hacia modelos blended learning que de alguna manera sí que en ciertas universidades se han implementado y además un poco la apuesta de futuro va hacia eso, va hacia titulaciones o bien en blended learning o bien virtuales, especialmente en posgrado, como en este caso la Universidad Andina, que en ese sentido sí que apunta ya pues, a este tipo de títulos. Pero sí que veo que bueno, pues ha habido un cierto retroceso o vuelta a lo que se considera o se consideraba clásico tradicional en cuanto a enseñanza presencial. Sí que lógicamente debo admitir que el profesorado en general, pues bueno, ha tenido que utilizar tecnologías digitales en sus procesos de enseñanza-aprendizaje y hay una parte positiva ahí que se ha quedado y efectivamente esto se está incorporando pues también en modalidades presenciales, ¿no? Pero sí que creo y noto como que ese concepto de presencialidad física deberíamos quizás replanteárnoslo porque realmente cuando se imparte docencia virtual y hay momentos síncronos, se puede hablar de una presencialidad también, ¿no? Entonces, no sé, de alguna manera veo que estamos volviendo, por lo menos en algunos centros, en algunas universidades, un poquito a lo que teníamos antes, ¿no? Sin incorporar pues todas esas cuestiones novedosas que creo que las tecnologías digitales nos pueden facilitar, ¿no? Y otra de las cuestiones que sí que he notado en positivo, aunque también debemos replantearnos algunas cuestiones, es en relación a las metodologías docentes, ¿no? Sí que había una apuesta por la implementación del método activo, ¿no? Utilizando una complementariedad de metodologías
que apoyadas en tecnologías digitales pues nos ayudarán a conseguir mejores aprendizajes, ¿no? Esto de alguna manera veo que sí que en ciertos casos pues se han ido incorporando, ¿no? Especialmente nosotros, por ejemplo, que formamos a profesorado, que es una formación inicial del profesorado, pues sí que he notado que, por ejemplo, en mi centro pues hay un mayor número quizá de experiencias con innovación en relación a las tecnologías y la aplicación del método activo en las aulas, ¿no? Pero creo que todavía queda mucho por recorrer. Es necesario de verdad estudios de investigación, más estudios de investigación relacionados con estos modelos que se pueden implementar de manera óptima y flexible y de los que se habla mucho, pero de los que sinceramente no se encuentra demasiada investigación. Y me refiero un poco a estos modelos de docencia híbrida o blended learning que creo que son una apuesta de futuro para las universidades actualmente presenciales. Y también más investigación en esos diseños pedagógicos de posgrados virtuales que tantas oportunidades están ofreciendo pues a profesorado, por ejemplo, en activo, que por falta de tiempo quizá pues no se especializa o no en determinadas cuestiones, o no, por ejemplo, se le da la oportunidad o tiende hacia posibles investigaciones futuras desarrollando tesis doctorales o una carrera paralela relacionada con la investigación, ¿no? Entonces, bueno, no sé si he contestado a la pregunta, espero que sí. Muy bien, Rosa, muy interesante, ¿no? Es decir, la investigación educativa tiene un enorme campo y desafío de poder indagar e investigar sobre estos nuevos escenarios híbridos, blended, ¿sí? Que implican esta combinación entre la presencialidad y la virtual. Probablemente entre la sincronía o la asincronía en una virtualidad y también un poco alguna experiencia que hemos tenido aquí en la universidad de la ubicuidad también, ¿sí? Donde en tiempo real estamos todos haciendo una presencialidad, pero no necesariamente física. Lo físico se combina también con lo virtual en tiempo real. Entonces, creo que en este sentido, este es el escenario y el desafío, al menos para investigadores y educadores en los próximos años. Ahora, quisiera que nos enfoquemos ahora en la propuesta de tu conferencia para el Congreso que tiene que ver con la gamificación. Y en concreto en esas orientaciones pedagógicas para la gamificación de recursos educativos digitales. Entonces, ¿podrías comentar un poco sobre este tema? Sí, bueno, un poco desde hace un tiempo venimos en el grupo de investigación al que pertenezco, que es No Educativo, pues investigando sobre diferentes metodologías. Una de ellas, pues, es la gamificación, que como sabéis está muy extendida en la actualidad en el mundo de la educación. Pero en mi caso concreto, la propuesta que presento al Congreso y que me gustaría un poco reflexionar pues, con todos y con todas el próximo jueves, está relacionada con cuestiones pedagógicas o dimensiones pedagógicas a analizar o a reflexionar para diseñar recursos educativos digitales. En este sentido, pues os voy a presentar un viaje. He querido un poco también narrativizar la presentación acorde al tema que presento. Un viaje como con 4 reflexiones, una de ellas relacionada con los recursos educativos digitales abiertos, porque es una apuesta en firme que desde el grupo de investigación tenemos. Recursos educativos abiertos pues, que favorecen pues, un montón de cuestiones que hablaremos en la conferencia, pero especialmente recursos que al profesorado le vienen muy bien, pues, tanto para autoformación como para adaptar esos recursos a su docencia o incluso para crear desde cero un recurso educativo digital, ¿no? En este caso incorporo la gamificación para mejorar ese recurso y la incorporo dentro de una complementariedad metodológica relacionada pues no solo con un diseño instruccional, ¿vale?, sino también pues cuestiones relacionadas con una dimensión más motivacional, ¿vale? Y
dirigida a conseguir pues lo que todos queremos y lo que todas queremos, o creo que todo docente quiere, que es conseguir el compromiso de los estudiantes con su propio aprendizaje, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues plantearé alguna serie de cuestionamientos relacionados con estas cuestiones. También un elemento que creo diferente, que incorporo a la conferencia, tiene que ver con la calidad de esos recursos educativos digitales gamificados, puesto que sí que podemos encontrar pues, una multitud de recursos digitales por internet, si queremos. Hay repositorios específicos que ya hacen cumplir a esos recursos unos ciertos criterios pedagógicos para ser incorporados en esos repositorios, pero es verdad que encontramos mucho tipo de recursos y una de las cuestiones que es interesante es pues, que esos recursos educativos digitales gamificados o que podamos encontrar o que podamos crear sean de calidad, ¿no? Y en este sentido sí que pues un poco compartiré algunas ideas en torno a esta cuestión de la calidad de esos recursos educativos. Por tanto, pues aparte de eso, aparte de hablar de la parte de recursos educativos digitales, incorporaremos esa parte de gamificación y de cómo gamificar recursos educativos digitales. Tampoco pretendo dar una receta, sino dar unas ciertas orientaciones de tipo pedagógico para que cualquier docente pueda comenzar a pensar en este tipo de diseños. Y luego, por último, pues eso, quería plantear alguna cuestión relacionada con la calidad de esos recursos y hablando de calidad pedagógica, ¿no? Porque ya hay autores e investigaciones que hablan de una falta general de calidad pedagógica en los recursos educativos digitales, ¿no? Entonces ahí pues quería incorporar algunas cuestiones y también ofrecer algunos ejemplos que hemos creado pues en el contexto de mi grupo de investigación, que también a su vez participamos en proyectos de innovación docente en el que elaboramos este tipo de recursos educativos abiertos gamificados. Muy interesante este tema, Rosa, más que todo viendo la gamificación como un proceso innovador, donde puedes incorporar justamente la tecnología educativa en función del mejoramiento de la calidad de los procesos educativos. Y qué importante es que ese concepto de calidad medie también lo que tiene que ver en el diseño de los recursos educativos digitales. Bueno, frente a esto, que suena muy interesante y que estará en esa conferencia, quisiera que para finalizar esta entrevista brindes alguna recomendación, especialmente a estudiantes de posgrados en educación que han optado por una formación en tecnología educativa o en educación y TIC, en esa formación del profesorado que requiere hoy en día no solamente el desarrollo de competencias digitales docentes, sino también unas capacidades o competencias investigativas y reflexivas. Bueno, esto tiene mucho que ver también con una competencia de educación crítica, ¿no? Que hoy día además está muy en boga, pues con toda esta cuestión que estamos viviendo un poco de desenfrenada desinformación, ¿no? Bien, yo como sugerencia sí que les recomendaría abrir un poco las mentes, ¿no? Y me refiero a abrir las mentes a un poco capacitarse de manera crítica en todo lo relacionado con metodologías, tecnología educativa, incluso competencia digital docente y otras competencias que efectivamente se habla mucho en la actualidad de las competencias del siglo XXI, muy necesarias pues para no solo para desenvolvernos como docentes, sino también para poder enseñarlas y capacitar a nuestros estudiantes en esas competencias, ¿no? Y insisto mucho en lo de la mirada crítica porque me parece que es una cuestión determinante hoy día y específicamente en este tiempo convulso que estamos viviendo y que parece que durará bastante tiempo, ¿no? Y tenemos que preparar también a las nuevas generaciones, los docentes y las docentes, tenemos que preparar a las nuevas generaciones pues para vivir en este contexto convulso y en ese sentido pues tenemos que desarrollar de manera prioritaria pues esa capacidad crítica, ¿no? E investigativa del docente, porque además la investigación te hace también ver las cosas desde otros puntos de vista, con otras perspectivas, y esas miradas son las que pueden
generarnos diferentes reflexiones que nos lleven a posibles soluciones, ¿no? Entonces, un poco mi recomendación iría por esta vía y desde luego sin perder de vista nuestro objetivo principal, que es esa, ¿no? La formación integral de los y las estudiantes. Importante es esa mirada crítica en estos tiempos de fragmentación, de mucha convulsión, y más que todo que coincide mucho con la esencia de la Universidad Andina Simón Bolívar en esa formación de sus estudiantes en el desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? Crítico ante las realidades, críticos ante las situaciones que necesitan soluciones, que necesitan transformaciones y que se espera pues cambiar esos escenarios. Rosa, te agradecemos muchísimo por esta entrevista, ha sido muy enriquecedora y te esperamos en el Congreso Internacional. Muchísimas gracias, un placer de verdad participar en este congreso y bueno, pues compartir un poco de lo que hago con todos y todas vosotros.